Yo desde par de años, desde los 13 años, yo empecé realmente a ir al colmado. Yo iba a jugar y a beber, a jugar todos los tipos de juegos realmente. Yo me sentí como dice la Biblia, una nueva criatura. Ya yo no era el mismo de antes. Los mismos amigos míos, cuando yo me convertí, me dijeron, tú estás raro. Y yo les dije, lo que pasa fue que yo acepté a Cristo en mi corazón. Yo jugaba billar, jugaba dao, jugaba baraja, jugaba la bolita también, que es en el billar también. En el colmado que yo iba, que estaban todos esos juegos, pasó algo impresionante. Y es que ese colmado, por X o por Y, yo no sé qué fue lo que pasó, pero ese colmado lo cerraron. Wow. Parece que fue el mismo Dios que permitió que lo cerraran para que yo no pudiera meterme ahí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube, Luis Candela Oficial TV. Para nosotros es un gusto que estés una vez más disfrutando de estos contenidos que subimos. Para esta ocasión estamos en el Parque Duarte de la ciudad de La Vega. Es una bendición que siempre nosotros le tenemos un fondo y un lugar nuevo, porque me gusta que las entrevistas que le hacemos a ustedes, ¿verdad? Sean entrevistas dinámicas y no sean rutinarias. Entonces, para este momento tenemos a un joven que el Señor está usando y tiene también un testimonio que contar. Y para mí es una honra darle la bienvenida a este hombre de Dios. Hombre de Dios, ¿cómo estás? Amén, estamos bien, gracias a Dios. Primeramente, dándole la gracia a Dios por la oportunidad que nos permite de estar aquí y dándole también la gracia porque yo creo que esta entrevista va a ser de bendición para alguien. Yo creo que esto va a bendecir a una persona y yo creo que usted se quede en este video para... Yo sé que alguien va a ser sacudido de donde Satanás te tiró y va a ser levantado de ahí. Amén. Amén. Gloria tremendo, tremendo. Hombre de Dios, ¿cómo te llamas? Me llamo Steven Coronado Segura. Gloria al nombre del Señor. Mi gente, póngase cómodo, tráigase un cafecito, empieza a tomárselo, dele me gusta, comente y comparte, porque en unos minutos esto va a arder en llama. Hombre de Dios, ¿dónde nace Steven? Naco aquí mismo en La Vega y me crío allá en un campo llamado Loma Firme. Allá me convertí, allá fue que me enseñaron y de todo eso. ¿A los cuántos años Steven conoce a Cristo? Yo conozco a los 17 años. A los 16, por ahí casi cumplí en 17. ¿De qué manera Cristo impactó tu vida? ¿Cuándo te diste cuenta de que había un llamado de Dios sobre tu vida? Yo estaba pasando unos momentos, la iglesia donde yo me congrego está prácticamente cerca por ahí. Entonces yo en ese momento, en un momento determinado, cuando yo tenía 16 años por ahí, yo estaba pasando un momento difícil, un momento donde yo tenía un vacío en mi corazón, que yo no sabía qué hacer. ¿Qué sucede? Los jóvenes de allá de esa iglesia me invitan a mí a la iglesia. ¿Qué sucede? Yo voy para la iglesia y estaban haciendo una campaña, estaban haciendo una actividad. Y a la primera actividad yo fui, después a la segunda fui y ahí me llamaron y me dijeron que si yo quería aceptar a Cristo. Y no dudé ni un segundo en decir que sí, de una vez dije que sí. Me convertí, me ministran y el poder de Dios transformó mi vida desde ese día. Yo dije que ese mismo día que cuando yo iba a mi casa, yo dije, desde hoy soy cristiano evangélico. Porque yo entendí algo, que el único que llenó mi corazón se llama Cristo Jesús. El mundo, yo andaba en el mundo, pero el mundo no me dio lo que yo necesitaba. Pero cuando yo acepté a Cristo, Cristo me dio más de lo que yo necesitaba. Aparte de eso, me dio la salvación de mi alma. Amén. Poderoso, amado. Tú dijiste el mundo. Tú tuviste que vivir una situación. O sea, tú tuviste esas experiencias en el mundo. ¿A los cuántos años, verdad, tú tuviste esas experiencias? Porque tú dijiste en el mundo. O sea, tú tuviste que atravesar situaciones en el mundo. Sí, claro, claro.
Yo desde par de años, desde los 13 años, yo empecé realmente a ir al colmado. Yo iba a jugar y a beber, a jugar todos los tipos de juegos realmente. Y en ese momento entonces es que yo no sabía qué hacer, porque parece que era el mismo Dios llamándome. Porque cuando Dios llama a uno y uno está en el mundo, uno se va a sentir solo, uno se va a sentir vacío. Pero en el momento que Dios te va a tocar y te permite tú aceptarlo a Él, es en el momento de que tú vas a entender que fue Dios que te llamó. Wow. Dios Ya mío. usted sabe. Entonces, yo en el mundo, yo era un muchacho que bebía, un muchacho que yo andaba en el mundo haciendo y deshaciendo, que yo no sabía qué hacer. Inclusive, los muchachos, los amigos míos, siempre me invitaban para yo ir al colmado, para yo ir a hacer lo que siempre nosotros hacíamos. Siempre nosotros íbamos. Y desde ese día, desde que yo acepté a Cristo, ya yo no volví más a joder más nunca con eso, porque yo entendí que fue Cristo que me salvó. Y fue Cristo el que murió por mí en la cruz del Calvario. Tremendo, amado. Cuando tú empiezas a conocer a Cristo, que ya estás, ¿verdad?, refugiándote en las cosas de Dios, que conoces una iglesia, que ya estás visitando la iglesia, en ese momento, ¿qué tú pensaste? Bueno, estoy bien, creo que aquí está lo mejor. O sea, porque hay personas que visitan la iglesia, pero por lo menos en el caso tuyo, tú te arrepentiste de una vez que te hicieron el llamado. Sí. Pero hay otras que no, hay otras que tienen que visitar la iglesia y después entonces deciden convertirse y dedicarse a la cosa del Señor. Sí. Pero cuando tú te convertiste, que ya estás visitando la iglesia, ¿cómo te sentiste esa primera vez? Yo me sentí como dice la Biblia, una nueva criatura. Ya yo no era el mismo de antes. Inclusive los mismos amigos míos, cuando yo me convertí, me dijeron, tú estás raro. Wow. Me dijeron, tú estás raro, me dijeron. Y yo no dije nada, pero después la segunda vez, cuando ellos me dijeron, tú estás raro últimamente. Y yo les dije, lo que pasa fue que yo acepté a Cristo en mi corazón. Wow. Y me dijeron, no, tú estás loco. Y yo le dije, sí, yo estoy loco, pero por Cristo. Dios mío. Yo estoy loco por Cristo Jesús. Entonces, cuando yo me convierto, fue algo, yo a veces me hago la pregunta que cómo fue, porque hay mucha gente que se convierten e inclusive hasta a veces se apartan, pero yo no me aparté. Wow. Porque mira que lo que pasa, yo no vi varias gente que comienzan a ver después que se convierte, que dónde yo estoy, dónde esto, yo vi solamente a Cristo Jesús. Sí. Yo vi solamente que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Yo no vi que yo pertenezco a una religión, desde que yo pertenezco a tal cosa, que yo estoy metido. No, yo estoy en Cristo Jesús. Yo entendí que Cristo me salvó, que Cristo llenó mi corazón de su gloria. Y así como yo entendí eso, hay muchos jóvenes en este tiempo que necesitan ser transformados por Dios, que necesitan ser transformados por Cristo Jesús. Amén. Amén. Guerrero, ¿cómo tú superaste esto de los juegos? ¿Tú puedes mencionar qué tipo de juegos eran? Sí. Yo, por ejemplo, jugaba billar, jugaba dao, jugaba baraja, jugaba la bolita también, que es en el billar también. Pero porque al principio realmente, cuando uno se convierte, esto comienza a jalar a uno. Sí. Es una batalla entre la carne y entre Dios. Sí. Entonces eso comienza a jalar a uno. ¿Qué está sucediendo? Yo al principio, cuando me convertí, yo entendía y tú sabes que yo iba a coger los vicios de nuevo. Wow. Pero tú sabes que yo hacía de nuevo, que yo iba y me arrepentía, le iba a pedir perdón a Dios. Yo me iba a arrodillar y le pedía perdóname Dios por lo que hice hoy. Wow. Pero ¿qué está aconteciendo? Mira esto. En el colmado que yo iba, que estaban todos esos juegos, pasó algo impresionante. Y es que ese colmado, por X o por Y, yo no sé qué fue lo que pasó, pero ese colmado lo cerramos. Wow. Parece que fue el mismo Dios que
permitió que lo cerraran para que yo no pudiera meterme ahí. Dios mío. Entonces, esa fue de la manera que porque yo creo realmente que quizá se me había hecho todavía una batalla de yo dejar esos vicios, porque esos vicios eran increíbles, me tenía apasionado. Yo estaba apasionado, era por esos vicios. Sí. Pero automáticamente, desde que eso se cerró, ya dejé todo. Entonces ahí me despierta el hambre por Dios. Y yo me fajé a buscar a Dios como loco. Sí. Eso era yendo al monte, amaneciendo de vigilia en la iglesia. Wow. Eso era increíble. Entonces, así fue de la única manera que yo pude superar los deseos desde la carne. Amén. Tremendo. O sea, el joven está explicando algo muy poderoso. Steven está diciendo que él estuvo pasando una situación donde él estaba apasionado por los juegos. Cristo llega a su vida y ahora, llegando él a los pies de Cristo, lo jalaba. Esto lo jalaba, le impedía. Pero cuando el colmado se cerró, él dijo que Dios permitió que el colmado se cerrara. Porque a veces hay situaciones que Dios tiene que cerrar puertas para que nosotros no tengamos acceso a esas puertas. ¿Verdad? Amén. Para que lo único que nosotros tengamos delante es la presencia de Dios. Entonces, algo muy importante. ¿Tienes debilidades? Ayuno, oración, búsqueda. Tú dijiste que buscabas a Dios, que ayunabas, que subía a los montes. Es algo que se ha perdido hoy en la vida de mucha gente. Wow, sí. Hay personas que se descarrían, vuelven a lo de antes porque dejaron de buscar a Dios. Sí. El descuido trae problemas. El descuido trae destrucción en tu vida espiritual. Sansón se descuidó. Sí. David se descuidó. Muchos hombres de Dios en la Biblia se descuidaron, pero ellos despertaron y volvieron a retomar su posición. Guerrero, cuando ya tú entonces empiezas a fortalecerte en Dios, que me dijiste que estás buscando a Dios, que lo superaste, porque aunque uno supere cosas, uno sabe que uno debe de mantenerse. Claro. O sea, de ahí para allá, tú te mantuviste buscando a Dios. Sí, sí. Excelente. ¿Qué le digo? Yo nunca, realmente desde que me convertí, le digo, cuya presencia estoy, que Dios lo sabe, que yo nunca me ha descuidado en la oración y en el ayuno y en buscar de Dios. Yo siempre, hay momentos que yo me iba, inclusive para decirle más, que yo tengo mi altar allá en el monte, solo. Que en ocasión, por ejemplo, de que un hermano no pueda por algo que yo le invito, yo voy solo al monte. Solo voy yo al monte. Wow. Porque es que yo tengo que mantener la carne machacada. Wow. Yo tengo que mantenerme en Cristo Jesús. Aunque venga dificultad, aunque venga lo que esto, porque uno llegando, entre más tú te llenas de Dios, más Satanás te va a atacar. Dios mío. Entre más uno busca a Dios, más Satanás se va a levantar. Sí. Inclusive hasta con su propia familia él va a levantar Dios. Se va a levantar Satanás. Sí. La Biblia dice y establece que Job era un hombre temeroso y la esposa de él se había levantado. Wow. O sea, el más íntimo se va a levantar contigo cuando tú estás buscando a Dios. Yo siento la gloria de Dios. Wow. Dios mío. O sea, en otras palabras, la gente tiene que mantenerse buscando la presencia de Dios. Sí. No puede caerse. No puede marchitarse en la oración. Tiene que buscar de Dios. Tiene que, gloria a Jesús para siempre, tiene que mantener la presencia en su vida. Sí. Y cuando tú mantienes la presencia en su vida, aunque Satanás venga ante en contra de tu familia, tú vas a decir como Job, wow, que Job, como quiera, no le dé gusto a Satanás. Sí. Aunque venga aflicción, aunque venga de todo. Pero Job nunca, un hombre de Dios, que muchas veces nosotros negamos a Dios cuando una persona íntima se levanta de nosotros. Dios mío, yo siento el poder de Dios en esta hora. Sí. Cuando se levanta gente íntima de uno, y yo reconozco también que al momento que uno le ha dado el deseo a la carne y a Satanás, pero ¿qué pasa? Ya yo de ese rollo aprendo. Te estaba hablando de la debilidad ahorita. Es que una de las debilidades de nosotros o una fortaleza que nosotros tengamos que fortalecer es eso, que nosotros cuando se levanta una persona, porque yo muchas veces lo he visto en el pueblo de Dios, que cuando una persona íntima se levanta en contra de uno le da el deseo a Satanás. Wow. Gloria a Dios, uno le da el deseo. Entonces, los hombres de Dios tengamos que estar buscando la presencia de Dios para no poder darle gusto a Satanás. Sí. Amén. Hombre de Dios, tú dijiste de la familia. Cuando tú te convertiste,
tu familia te hizo la guerra. Háblame de eso. Gloria a Dios, eso fue una batalla sobrenatural. ¿Qué decían? ¿Qué estaban provocando? ¿Qué hacían? Eso fue una batalla sobrenatural, ministro. Adiós. Pero vea, cuando yo empecé a buscar a Dios, hasta eso me dificultaba a mí. Porque como ninguno de mi familia son cristianas, Dios mío. eso es luz entre las tinieblas. Wow. Entonces, siempre me decían cada vez que yo quería buscar a Dios, ¿pan de tú vas? Me decían. Y yo le decía, quiero ir para el monte, yo voy para el monte. Y yo me dije, ¿qué tú vas para el monte? Yo le decía, yo voy a buscar de Dios. Y ellos me decían, tú estás loco. Me dijeron, oye, porque como ellos no conocen a Dios, yo me dije, esa religión te está poniendo loco. Y lo que yo te dije ahorita, yo, por Jesús, me pongo loco de remate. Me pongo como quiera. Porque es que ese es el único que va a salvar mi vida. Y lo grande es del caso, que así mismo como me salvó a mí, así van a salvar a ustedes también. Wow. Yo siento la gloria de Dios. O sea, guerrero, no hay nada que te detenga. No, a mí no. No hay nada que me detenga. No hay nada que te pare. Exactamente. Porque tú entendiste que tu enfoque, que tu blanco es Cristo. Exactamente. Y o sea, tú te diriges hacia donde Cristo. Tu meta es cumplir, Sí. subir al cielo. Sí. Guerrero, tú me hablaste de monte. ¿Tú has tenido experiencia en el monte con el Señor? Jesús, varón. Ay, papá Dios. La primera vez, varón, le voy a decir esto. La primera vez que yo estaba buscando a Dios, me puse de rodillas a orar. Y había un hermano de la iglesia. Y cuando yo estoy orando, yo veo una sombra que pasa por encima de mí. Porque la luna estaba llena, estaba luzando. Entonces, cuando yo estoy orando ahí, intercediendo, viendo que me pasa una sombra, y viene el hermano y me dice a mí, ¿tú viste esa sombra que pasó? Y yo le dije, sí, la vi. Entonces ahí automáticamente yo me puse, vea, de toda manera. Wow. Yo dije, asustado estaba, porque como era la primera vez, claro. Como era la primera vez, yo no tenía experiencia. Entonces me levanté y eso era con el corazón casi en la boca. Dios mío. Pero aún así Dios me puso la confianza y yo comencé a reprender ahí. Y ese lugar donde nosotros, porque realmente ese lugar es donde casi todos los hermanos vamos a orar ahí. Sí. Entonces en ese tiempo era que nosotros íbamos un grupo a orar allá. Entonces en ese tiempo se manifestaban los demonios, o sea, las brujas iban a ese lugar. Entonces cuando nosotros comenzamos ahí en ese tiempo, íbamos cada rato, nosotros lo ungimos ese lugar. O sea, los ángeles ya estaban ahí, y eso estaba ya ungido por Dios. Entonces cuando usted unge algo por Dios, aunque Satanás quiera levantar, no se va a levantar. Sí. Amén. Amén, guerrero. Mis hermanos, comparte este video, dale me gusta, comente, porque esto está ardiendo en llamas. Lo que este hombre está diciendo es poderoso, mis amados. Yo sé que a usted, al igual que yo, conocimos a Cristo y también tuvimos nuestras experiencias. Amado, porque yo también he ido al monte y me acuerdo que la primera vez que subí al monte, varón, yo tenía miedo, porque es que cuando uno empieza a experimentar cosas espirituales, uno le da temor, uno le da miedo. Claro. Porque son cosas nuevas que uno está empezando a vivir. Sí. ¿Entiende, amado? Pero ya después que uno se vuelve guerrero y soldado, que el Señor va entrenando a uno en el monte. Porque yo digo que el monte es un área de preparación. El monte es un área de capacitación espiritual. Sí. Donde el Padre te forja, te prepara, te capacita para tú vencer el mundo espiritual. Así es. Wow. Guerrero, tu ministerio, ¿cuál es tu ministerio? Evangelista. Wow. Por la misericordia de Dios. ¿Cuándo tú supiste que eres evangelista? No, a mí a mí me estaban ministrando en la iglesia. Sí. Y cuando me estaban ministrando, me están diciendo que yo soy evangelista. Que yo iba a predicar a Cristo por toda esa ciudad. Wow. Y yo, que iba a llevar la palabra. Y yo a mí no, porque escuche, yo en el mundo era adorador. O sea, yo cantaba, a la gente le gustaba como yo cantaba en el mundo. Wow. A la gente le gustaba. Entonces y entonces a mí también me gustaba. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo vengo a Cristo, comienzo a cantar alabanza. Entonces, ¿qué está aconteciendo? Que cuando el hombre de Dios viene y me da esa palabra, que yo voy a ser evangelista, que yo voy a predicar la palabra en diferentes sitios, yo no lo creo. Wow. Yo no lo creo. Yo digo, Señor, ¿pero qué es esto? Porque es que yo nada más sé cantar. Yo nada más, es como la Biblia dice en Jeremías, que lo cogió de vientre su madre y le dijo Jeremías a Dios, yo no sé hablar. ¿Te ves? Entonces, cuando yo
cuando me dicen esa palabra, cuando me la dicen, estoy orando a Dios, estoy orando, diciéndole, Señor, ¿qué es esto? Porque es que yo no sé predicar. Wow. Yo no sabía preparar un mensaje. Wow. Yo no sabía, ni siquiera sabía yo casi la Biblia, porque es que yo no se me evaporaba todo. ¿Qué sucede? Que con el tiempo, después, Dios, ¿qué le digo? Yo no cantaba ya yo predicaba. Wow. Me apasioné por la predicación, estoy apasionado por la predicación. Sí. Porque yo entendí algo, y es que cuando Dios me habló, porque yo escuché la voz de Dios, fue que me dijo que te voy a apasionar por mi palabra. Sí. Entonces, cuando el Señor me apasiona, cuando yo me apasiono por la palabra de Dios, yo empiezo a hablarle yo estoy en el liceo y a la gente, todo el mundo conoce que yo hablo de la palabra de Dios, aunque me llamen loco, aunque me llamen como quiera, pero yo voy a hablar de la palabra de Dios. Sí. Yo voy a hablar de la grandeza que Dios hizo en mí. Dios mío. Entonces el mismo Dios me hizo un predicador. O sea, de adorador yo pasé a predicador. Dios mío, esto está poderoso, mi gente. Oiga, de adorador pasó a predicador. O sea, de adorador de Satanás. O sea, de cantante secular. Exactamente. Pasaste a un adorador, a un predicador. A un predicador de la palabra de Dios. Ok, tú cantabas en el mundo para Satanás, pero que ahora en el Evangelio Dios te llamó como predicador. Exactamente. Porque Satanás muchas veces nos da a entender a nosotros, cuando nosotros estamos en el mundo, que esa es la esencia de nosotros en todos los lugares. Pero la que vale es la esencia de Dios. Oh, Dios mío. Yo siento la gloria de Dios en esta hora. Wow. Dios me cambió de yo ser adorador a ser predicador, porque lo que Dios determina es lo que tú vas a hacer en esta tierra. O sea, si la promesa tuya es que tú prediques la palabra, eso es lo que Dios te va a hacer, el predicador de la palabra de Él. Sí. Amén. Un punto que quiero decirte, amado. Nosotros en el mundo no somos adoradores. En el mundo somos cantantes, personas que cantamos música secular para Satanás, para el mundo. Pero cuando nosotros llegamos al Evangelio, somos adoradores de Dios. Porque adorar es expresar con gran extremo el amor que tú tienes hacia un ser divino. Exactamente. O sea, nosotros demostramos con la oración, con la obediencia, porque la oración es una obediencia, algo que vivimos constantemente, una integridad. Eso es para el Todopoderoso. El único ser divino que se le adora es a Dios. No hay nada en la tierra que se adore o que se le alabe. El único ser alabado es Dios. Adorado. Entonces tú pasas de ser cantante secular a ser un predicador. A ser un predicador. Wow. Pero esto está poderoso, mi gente. Esto está poderoso. Porque este joven está expresando cosas de un comienzo. Su comienzo hasta ahora. ¿Cómo el Señor te ha ido enseñando las escrituras? Porque cuando hablamos de un predicador, estamos refiriendo a una persona que estudia la palabra. Sí. Una persona que emite un mensaje, sí. Pero para que emitir un mensaje tienes que escudriñar, tienes que estudiar. ¿Cómo el Señor te ha ayudado? Porque tú dijiste un punto, algo muy importante, tú no sabías predicar. No sabía predicar. Porque recuerda que tú eres llamado como predicador, pero ahora estás predicando, no sabías predicar. ¿De qué manera? Yo te hago una pregunta. ¿Cómo tú aprendiste a predicar, a soltarte, a fluir? Sí, al principio iban hombres de Dios a la iglesia ya. ¿Qué está aconteciendo? Esa fue un principio de la pasión que Dios me dio por predicar. Entonces, cuando esos hombres de Dios, yo veía que esos hombres se sacudían, que Dios lo usaba tremendo. Entonces, yo veía que la gente estudiaba la Biblia, le decían profundidades, que se sentía la presencia. Wow. Entonces, cuando me despierte eso de mi corazón, sí. Entonces ahí yo comienzo a estudiar la Biblia, wow. A estudiar las raíces hebreas. Sí, porque tú dijiste, bueno, estos hombres, mira cómo yo estoy usando sí, los no, mira, yo quiero también, adiós, Señor. Adiós, pero ven acá. Adiós, pero mira cómo este hombre está fluyendo aquí. Mira cómo este hombre lo está usando Dios. Sí. Entonces yo quería que Dios me usara de esa manera. O sea, me apasioné por la predicación. Esa fue una de las maneras que yo me apasioné
que me metí en la Biblia profundamente. Porque Wow. hay gente que la leen, pero no la escudriñan la Biblia. O sea, hay gente que la leen por encima, pero no la estudian. No a le estudian la profundidad. Biblia, no estudian el texto que leen. Señores, esto está terrible. Yo siento el poder de Dios. Dios mío, esto es poderoso. Padre, hay gente que estudian la Biblia por arriba, solamente la leen, pero no le escudriñan profundamente. Sí. O sea, Dios mío, Padre, gracias, Señor. O sea, hay gente que cuando en el pueblo de Dios, que tú le preguntas algo y quizás se lo saben, pero no saben el contexto de ese texto que ellos leyen. Sí. O sea, no saben la profundidad que tiene ese texto. Wow. Por eso hay gente que no saben a veces vivir el evangelio, vivir en los caminos de Dios. Sí. O sea, para tú poder vivir en los caminos de Dios, tú tienes que escudriñar la palabra. Sí. O sea, la enseñanza que Cristo dejó. Wow. Porque hay gente que todavía no han entendido cuál es la verdadera esencia de este evangelio, Sí. de caminar por el camino de Dios. Wow. Amén. Entonces la gente lo que tiene que hacer es escudriñar la Biblia para poder entender cuál es la asignación que Dios le dio a usted y Wow. cómo Dios también lo va a enseñar a caminar por el camino de Él. Amén. O sea, tú estás diciendo que hay gente que no han tenido la esencia de Dios porque no han ido alineados a la palabra. Alineado. O sea, el que no está alineado a las escrituras Es porque no tiene esencia. es que no la ha escudriñado tampoco. O sea, entonces, si no tiene esencia, es porque no tiene fundamento. Entonces, algo muy importante. Tú dijiste vivir la palabra. Entonces, es importante, mis amados, destacar este punto. Usted tiene que vivir, tienes que profundizar, tienes que estudiar, escudriñar las escrituras. Porque si usted no escudriña, si usted no estudia la palabra, ¿cómo va a vivir algo que usted no conoce, algo que usted no sabe? Porque hay gente que leen por arribita, como decía el varón de Dios. Entonces él entendió que lo primero fue llamado a predicador. Lo segundo, no sabía predicar. Vio una manifestación de Dios de hombre usado y él anheló eso como cualquier hombre en la tierra. Anhelamos a otros hombres de Dios lo que hacen. ¿Por qué? Porque eso es algo de imitación y de ejemplo. Empieza él entonces a tener de nuevo y dice, bueno, yo voy a tener que escudriñar, estudiar. Sí, porque no podemos ser doctor si no estudiamos. No podemos ser un maestro de escuela si no estudiamos. Entonces, esto te interesó porque tú dijiste, bueno, yo quiero ser predicador, pero no puedo ser predicador si no estudio la Biblia. Claro. ¿Por qué que lo voy a predicar a la gente? Sí, tiene Tú tienes que tener base Claro, para predicar a la gente. base bíblica. ¿Qué tiempo tú tienes, varón, en el ministerio? En el ministerio, Sí. un año, varón. Un año. Un año, varón. Y yo he hecho cosas extraordinarias en ese año. Hay gente que tiene Santa. Sí. Yo siento la gloria de Dios. Hay gente que tiene 20 años en el evangelio. O sea, tienen 20 años en el ministerio y no ha visto cosas extraordinarias. Wow. Yo solamente tengo un año en el ministerio y ha visto cosas, vea, que ni yo misma me lo ha creído. Dios mío, porque eso provoca la búsqueda, ¿eh? Porque hay gente que tiene años en el evangelio, muchísimos años, varón, pero no ha nacido en ello la unción. Jesús No ha santo, nacido Dios en Padre, ello el gracias, encuentro. Señor. Porque una cosa es que tú tengas tiempos en el evangelio y una cosa es que el evangelio esté dentro de ti. Exactamente. Una cosa es que tú tengas un encuentro con Dios. Varón, el encuentro que tú tuviste con Dios, en ese momento, ¿cuándo tú entendiste que de verdad fue un encuentro que tú tuviste con Dios? Porque cuando una persona tiene un encuentro con Dios, todo le cambia. Al instante, hay una diferencia, hay un cambio radical. Moisés en el monte tuvo un encuentro con Dios. Sí. O sea, el encuentro marca. ¿Qué fue lo que más te marcó en el evangelio? ¿Qué fue lo que más te marcó? ¿Qué le digo, varón? Porque es que yo desde el principio le dije que desde que me convertí, yo sentí la diferencia de Dios. O sea, la diferencia de entre las demás personas. Sí. O sea, yo sentí ya que Dios era la solución para todo. Wow. Yo sentí ya que Dios era lo que me faltaba a mí. Sí. O sea, desde el principio yo siempre he buscado a Dios. Wow. O sea, desde el principio, desde que me convertí, yo siempre he ido al monte, he ayunado, Metido. o sea, aprendido. Yo nunca, la gloria sea para Dios y quiere a Dios que no pase. Yo nunca me ha descuidado. Gloria. Yo siempre he estado ahí. Sí. Amén. ¿Qué la gente dice en tu pueblo que te ven predicando? ¿Qué dicen? Wow, mira ese joven predicando. ¿Qué la gente dice cuando te ven predicando? Muchacho joven. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? Yo, 18 años. 18 años. ¿Qué la gente dice? Porque 18 años, tú sabes que la juventud ahora, cómo está la juventud. Jesús, Padre. Y ven un muchacho de 18 años, mira.
¿Qué dicen la gente, varón? Por ejemplo, lo que es la gente adulta, realmente hablan bien de uno. Sí. Ellos me dicen, qué bueno que tú estés en los caminos de Dios. Wow. Qué bueno que tú estás predicando la palabra. Pero entonces, cuando hablamos de jóvenes, los jóvenes, en vez de ellos darte el mérito, lo que hace es que te critican. Uf, Dios mío. ¿Te ves? Entonces, ellos prefieren ver a uno en el mundo que ver a uno adentro de Cristo. Dios mío. Entonces, la juventud, tienen que entender algo. Sí. Es que todo el mundo necesita a Cristo para tú ser cambiado. O sea, todo el mundo necesita a Cristo. Sí. Y porque así como yo cambié y así como Dios me cambió mi vida físicamente como espiritualmente, así yo la va a cambiar contigo. Varón, ¿qué consejo tú le das a esa juventud que te está viendo? Esa juventud que le gusta la vida jular, la vida suave, la vida light, y que, bueno, yo estoy muy joven todavía. Cuando yo tenga alrededor de una edad de 45 años, 50 años, yo voy a convertirme. Tengo que disfrutar mi juventud, buscar mujer, buscar hombre. Tengo que ir para la playa, buscar lo mío, la vida mía. ¿Qué consejo tú le das a esa juventud? No, yo le aconsejo a todos los jóvenes que acepten a Cristo desde ahora. Sí. Desde ahora que acepten a Cristo, porque es que uno no sabe cuándo va a venir Cristo. Wow. Entonces la gente lo que están diciendo es que me voy a convertir mañana y usted sabe que va a estar vivo mañana. Usted tiene que convertirse en el presente. Dios en mío. el presente para cuando Cristo venga, usted se vaya con él desde el principio. Dios mío. Usted vive una vida agradable a Dios. Wow. A los jóvenes que acepten a Cristo desde su corazón. Porque hay jóvenes que van a la iglesia, pero no Sí. tienen a Cristo. Entonces, todos los jóvenes que necesitan, o sea, Dios necesita una generación de jóvenes. O sea, los jóvenes tienen que aceptar a Cristo en su corazón para Wow. poder ser cambiados. Bueno, tú dijiste algo muy importante, que hay jóvenes que van a la iglesia, pero no tienen a Cristo. No tienen a Cristo. Háblame de eso, varón. No, claro. Dios Hay mío. gente, por ejemplo, que están yendo a la iglesia, pero realmente no tienen un verdadero encuentro con Jesús. Wow. O sea, los jóvenes, porque yo entiendo, y es que nosotros, digamos, Satanás nos ataca mucho a nosotros los jóvenes, Claro, claramente. sí. Claramente. Ahora, una debilidad de los jóvenes es esa, que Satanás siempre ataca a uno, a malos jóvenes. Pero ¿qué está aconteciendo? Que los jóvenes se han descuidado, o sea, están calientes, o sea, tan tibios, como la iglesia en Apocalipsis, que Sí. estaba tibia. ¿Usted me entiende? Entonces están yendo a la iglesia, pero están haciendo cosas del mundo. Sí. Entonces Dios lo que necesita es jóvenes calientes en Dios. Sí. Jóvenes que busquen a Dios como locos. Wow. Que no estén, por ejemplo, estando en la iglesia, tú lo ves adorando, prendido, pero cuando salen están haciendo otra cosa en el mundo. Wow. Están haciendo la cosa del mundo. Entonces hay gente que está creyendo, la gente que no tiene discernimiento de espíritu también. Porque hay gente, por ejemplo, en la iglesia y lo señalan, por ejemplo, y van así, ese hombre de Dios, porque no tienen discernimiento de espíritu. Sí. Entonces la gente que tiene discernimiento de espíritu es la gente que va a comprender y a saber cuáles son los que están en el pueblo. Si hay gente Wow. que están de verdad adorando a Cristo, o hay gente que están nada más por mantenerse en la silla sentado. Wow. O sea, Yo que- siento el poder de o Dios. sea, tú dices que el que tiene el discernimiento del Espíritu Santo puede descubrir el verdadero y el Claro. falso dentro de la iglesia. El que está en Dios y el que no está en Dios. Wow, varón. Eso es poderoso, amado. Claro. O sea, ¿cómo el Señor ha ido creando esas habilidades? Porque Dios en nosotros, por medio de su Santo Espíritu, nos crea habilidades. ¿Habilidades para qué? Para poder vencer las tentaciones, los deseos de la carne. Porque tú tienes 18 años y aunque tú estés en el Evangelio, tú luchas constantemente con tu carne, con tu cuerpo. ¿Cómo tú has creado, o sea, cómo el Espíritu Santo ha creado esa habilidad sobre ti, de tú poder vencer, ¿verdad?, las tentaciones, el mundo que te rodea, tú sabes? Eso Sí. es muy importante que tú lo hables, porque hay jóvenes que Sí. te van a escuchar. Una de las claves es que cuando Satanás se está levantando contra mí, lo primero que yo hago es coger el teléfono y pongo una adoración. Uf. Me pongo a adorar a Show me. Cristo. Namasaya, Namasaya, Baseta, Esto es Kanda, poderoso, amado. Namasaya. Siento una unción fuerte. O sea, cuando usted sienta que usted está siendo atacado, lo que usted tiene que hacer es ponerse a adorar a Cristo Jesús. Dios mío. No importando la situación.
Tú sabes que yo, en una noche, como a las 12 de la noche, yo estaba teniendo una guerra fuerte Sí. con Satanás. ¿Qué yo hice? Que prendí la televisión y me puse a adorar a Cristo ahí, a cantar. Y la mamá mía que estaba acostada me dijo loco y me dijo, ¿tú apagas la televisión? Loco, me dijo. Y yo dije, adiós, pero tengo una guerra. Le dije, tengo una guerra, mamá, ¿qué es lo que está pasando? Tengo que estar adorando porque es que tengo que vencer y tengo que fortalecer esa debilidad. Dios mío. Claro. Sí. Porque es que entonces hay jóvenes que en vez de ellos fortalecer la debilidad, lo que están haciendo es que la están alimentando la habilidad. Me voy de aquí. Vámonos. ¿Sí me entiende? Entonces cuando uno tiene una debilidad, lo que usted tiene que hacer es adorar a Cristo. O sea, un principio de mí que yo tengo es adorar a Cristo cuando yo tengo una debilidad. Sí. Cuando Satanás me está atacando. Wow. Amén. Amén. Tremendo, amado. Esto está riendo en llama. Dale me gusta, comente y comparte, suscríbase. Porque Dios seguirá haciendo cosas poderosas. Amado, yo quiero ahora que tú digas qué es lo más importante en tu vida. Ahora mismo, lo más importante en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Lo más importante en mi vida es yo mantenerme en la presencia de Dios. Okay. O sea, yo no debilitarme. O sea, yo siempre estar fortalecido en Dios. Eso es lo que yo siempre estoy en la mente. O sea, tengo siempre en mente a Cristo Jesús. No, por ejemplo, no estoy pensando en las cosas del mundo, en las cosas que yo hacía antes. Sí. Porque hay gente que ponen a pensar en las cosas que vivían antes, entonces vuelven a lo mismo. Porque ¿qué dice Pablo en Filipenses 3:13? Dice que si hago algo, ciertamente dejando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces no puedo, si cometí el pecado, no puedo estar recordando que yo hice el pecado. Tengo que pensar en lo que va adelante. Sí. O sea, en yo buscar de Dios, en la presencia de Dios, en el presente hoy. Amén. Amén, amado. ¿Qué ha sido lo más difícil que tú has tenido que atravesar en el Evangelio? Lo más difícil, que tú has tenido que llorar y que quebrantarte, lo más difícil que tú has pasado. Bueno, usted sabe que uno de los mandamientos es amar a Dios. O sea, amar a tu prójimo, perdón. Sí. Amar a tu prójimo como a uno mismo. Entonces, eso es lo que me ha estado batallando a mí. Porque hay gente que le han hecho, por ejemplo, situaciones a uno difíciles, que uno vea, que uno hasta quiere apartarse, pero siempre Dios toca a uno. Pero eso siempre es lo que me dificulta más, amar a mi prójimo. Pero lo hago por el esfuerzo. O sea, sí. Lo hago porque yo sé que Dios, está viendo a uno. Y yo sé que Dios, cuando tú haces eso, Dios recompensa a uno. Amén. Amén, amado. Así que mi gente, ya usted ha escuchado a este hombre de Dios. Hombre de Dios, ¿cómo la gente puede contactar? Adiós. En Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, estamos como Evangelista Steven Coronado Segura. Ahí estamos subiendo contenido, ya usted sabe, diario para la gloria de Dios. Ahí Dios fortalece la vida, fortalece a una persona que te cae, Dios la va a fortalecer. Amén. Porque de todo lo que uno sube, yo sé que Dios siempre toca a una persona y dice, este video es para mí. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que mi gente, yo te escucho. A este hombre de Dios, Steven, para la gloria del Eterno. Así que, amado, para nosotros ha sido una bendición, un gozo de que usted haya, ¿verdad?, disfrutado de este contenido, de esta entrevista. Hombre de Dios, muchas gracias por estar en nuestra Amén. plataforma. Yo sé que esto va a seguir ardiendo, varón. Amén. Cosas mejores se aproximan. Así que yo te escucho, en nombre de Jesús, siendo humilde para ser bendecido. Y recuerda, esto seguirá ardiendo en llama. Dios te bendiga. Amén.